Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Hernández. Actualmente soy el centro de Huawei Cloud para América Latina y al día de hoy les quiero dar un pequeño review sobre lo que fue nuestro webinar de MapReduce Service. ¿Qué es MapReduce Service? Bueno, MapReduce, como probablemente algunos de ustedes lo sepan, es básicamente un servicio, es básicamente un algoritmo para mapear información y para procesamiento de información de Big Data. Aquí en Huawei Cloud, nuestro servicio de MapReduce funciona de esa misma manera. Básicamente, nosotros utilizamos el servicio de MapReduce con diferentes herramientas de Big Data para el procesamiento de información masiva, ¿no? ¿A qué se refiere precisamente como tal el stack de Huawei Cloud para la parte de MapReduce? Bueno, Huawei Cloud tiene dos soluciones para la parte de Big Data. La primera se encuentra precisamente en la parte de LEI, que es directamente como tal un sistema serverless para el funcionamiento o el análisis de información utilizando Apache Spark. Apache Spark, digamos, de la parte open source. Tenemos también dentro de nuestro canal de YouTube un video precisamente sobre la parte de LEI. Pero el día de hoy me gustaría centrarme un poco más en lo que sería la parte de MRS. MRS es básicamente nuestro sistema basado en la suite de Hadoop para análisis de datos. ¿Cuál es la diferencia un poco directamente entre DLI y MapReduce? Bueno, si yo tengo menos de 10 terabytes de información que analizar, DLI es excelente por su modelo de negocio en el cual funciona de manera serverless. Si yo tengo más de 10 terabytes de información que yo tengo que analizar, MRS o MapReduce Service es la opción idónea precisamente para hacer este tipo de análisis, ¿no? ¿Qué tipo de análisis yo puedo utilizar utilizando nuestro MapReduce Service con la parte de Hadoop? Bueno, puedo utilizar precisamente la parte de Interactive Analysis. En este punto, por ejemplo, yo podría utilizar Presto, podría, por ejemplo, utilizar algunas queries, por ejemplo, sobre la parte de ClickHouse, para nosotros hacer un análisis interactivo rápido. Podemos hacer análisis de data offline. Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, utilizando Apache Spark o utilizando, por ejemplo, la parte de Apache Hive para, por ejemplo, hacer procesamientos en batch de grandes cantidades de información y poder directamente, como te sacar analítica de esta parte, o podemos utilizar directamente la parte de hacer real-time análisis, que esto es básicamente utilizar precisamente lo que sería la parte de Flink, la parte como tal de Kafka, para poder nosotros analizar data en streaming. Toda esta información que nosotros podemos analizar desde la parte de MapReduce, podemos nosotros almacenar de una manera mucho más económica que como sucedería en un clúster de Hadoop tradicional. En esta parte podemos utilizar OBS, que tiene una excelente performance y además es masivamente, paralelamente escalable, ¿no? Lo cual nos permite tener como tal una suite completa precisamente para análisis de información. Una de las grandes características de nuestro servicio MapReduce es que es totalmente open source, por lo cual si ustedes utilizan algún otro sistema dentro de sus sistemas actuales de análisis de Big Data, es totalmente compatible para directamente migrar esas cargas de trabajo para aquí, o incluso el día que ustedes, por ejemplo, quisieran abandonar por algún tema en particular, también no tenemos como tal esa parte del vendor locking que muchos providers tienen sobre precisamente los protocolos que se utilizan, ¿no? Ahora, ¿qué es precisamente una de las grandes ventajas que nosotros tenemos dentro de la parte de MapReduce, ¿no? Bueno, MapReduce tiene uno de los performances más altos a nivel de la industria, ¿no? Esto se da precisamente por un tema de cómo funcionan los elementos dentro de Huawei Cloud, la sinergia hardware-software, ¿no? Actualmente Huawei puede diseñar directamente el full stack de todas sus soluciones, permitiéndonos optimizar a un muy alto nivel y a un muy bajo, digamos, nivel de código cómo funcionan directamente nuestras soluciones. Incluso en muchas de las pruebas de concepto que llegamos a correr con diferentes competidores, podemos llegar a ser hasta el doble de veces más eficiente precisamente en el tema de análisis de información a comparación de nuestros competidores, ¿no? Esto obviamente se traduce en menores costos precisamente de infraestructura y por supuesto en muchísimo mejor rendimiento. Y bueno, en la parte precisamente como tal del servicio de MRS, nosotros contamos con un data flow completo. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos precisamente tomar todas las capas precisamente del análisis de Big Data para nosotros poder llegar hacia temas, por ejemplo, de visualización o hacia temas, por ejemplo, de inteligencia artificial o simplemente hacia lo que sería el tema de análisis de grandes volúmenes de data. Como comentaba, nosotros básicamente podemos analizar diferentes tipos de fuentes de datos, como podría ser, por ejemplo, Internet of Things, como podría ser temas transaccionales, temas bancarios, temas, por ejemplo, de análisis en batch, y tenemos toda una suite de ingesta que va precisamente desde la parte de streaming hasta la parte precisamente de procesamiento en batch, hasta la parte precisamente como tal de extracción de información en frío o de extracción de información tabular de bases de datos, ¿no?
Tenemos una capa de almacenamiento que nos permite como tal almacenar esta información en diferentes tipos de formatos dependiendo del tipo de análisis y una capa que nos ayuda precisamente a la analítica de lo que sería esta información, como podría ser, por ejemplo, la parte de DWS, que es nuestro Data Warehouse Service, del cual también tenemos un webinar, o incluso la parte como tal de lo que sería DLI o la parte como tal de Spark, para lo que sería análisis utilizando, por ejemplo, digamos, PySpark o JavaSpark, etcétera, ¿no? De igual manera, como muchas de estas herramientas cuentan precisamente como tal con conectores JDBC, somos compatibles con la mayor parte de las herramientas de visualización de datos para precisamente todo lo que sería ciencia de datos. Bueno, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar más contenido sobre videos y webinars dentro del mismo.